Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, si alguien me ve del otro lado del mundo. Mi nombre es Valeria, soy terapeuta de realidad y guía lógica integral. Me gusta comunicar sobre la transformación de la conciencia y el alcance de conciencia que vayamos teniendo todos nosotros. El live del día de hoy se trata del ruido mental. Es tan importante detectarlo porque de hecho lo tenemos todo el tiempo. ¿Cómo distinguir lo que pienso realmente de lo que soy yo? Estamos tan mimetizados con nuestros pensamientos que nos confundimos muchísimo y tenemos mucho ruido mental. ¿En qué propósito tiene este live? Ayudar a distinguir a las personas entre lo que piensan, de lo que sucede, porque interpretamos. Los live anteriores tienen mucho que ver con esto. Esto es un hilo conductor para poder conocernos un poquito más a profundidad con respecto a todo lo que tenemos dentro de nosotros. Ahí es donde ingreso yo a guiar, ayudar, asistir en las sesiones. Bienvenida a las personitas que se van sumando. Muchas personas no se detienen a observar, a sentir, a preguntarse, que las preguntas son tan importantes para este tipo de eventos que nos suceden dentro de nosotros. Por lo general tenemos muchos eventos fuera y todo el mundo conoce eso, pero lo que hay dentro de nosotros, ¿quién sabe de eso? Yo misma, tú mismo. Somos los únicos que podemos decir realmente qué está pasando y muchos, me incluyo también porque en alguna etapa de mi vida quise dejar de escucharme, pero no me resultó porque ahí también estaba el ruido mental. Y no se trata de pelearnos con esa forma de pensar. Claro que nos enojamos, obviamente, con nosotros mismos. Se trata de comprender. El comprender abre algo mayor, que es la conciencia. Queremos entenderlo y a veces no podemos porque tiene que ver con lo mental, el entendimiento. Lo que siempre procuro guiar es en la comprensión misma. Y la comprensión tiene que ver con la información que existe. Por eso es tan importante actualizar la información que ya tenemos dentro de nosotros. El objetivo es distinguir entre lo que piensan de lo que realmente está sucediendo allá afuera. Nos confundimos y nos creemos lo que interpretamos y nos contamos esas historias que nos llenan de preocupaciones y a veces no están así. Pasamos un mal rato porque nos preocupamos demasiado. Entonces, indagar en nosotros tiene un gran valor. Eso es clave para poder definir ciertas cosas, decidir ciertas cosas y si es que en algún momento cometes un error, porque no tenemos por qué saberlo todo, vas a saber que tomaste una decisión desde cierto lugar. Para empezar a ver esta realidad de una manera mucho más coherente, hay que ver esa diferencia entre interpretar y darnos cuenta que es un hecho real, para poder percibir desde esa coherencia. Aquí no se trata de ser buenos o malos, ser amable, no se trata de que no seamos amables. Tenemos que serlo cuando la situación lo amerita. Pero también hay que aprender a poner límites. Es importante que no tengamos que ir en búsqueda de esa buena versión, esa mejor versión de mí misma. Yo ya dejé de hacerlo, por eso lo comparto, porque he entendido algunas cosas que tienen que ver mucho con la conciencia. Solamente observar, observarnos y una vez que tomamos conciencia de la situación que estamos viviendo, actuar en consecuencia a esa información que nos hemos dado cuenta. Y sobre todo es información nueva. La información la tenemos aquí, vibrando con nosotros, pero muchas veces no queremos aceptarla y seguimos en el loop de repetición porque las respuestas están aquí. No queremos tomarlas en cuenta, porque eso significa dejar de pensar de una misma manera, dejar de hacer las mismas cosas, soltar otras y así. Entonces, todos sabemos por qué no queremos hacer un cambio, porque también tenemos beneficios secundarios y cada quien sabe qué beneficios tiene por no querer cambiar un pensamiento o una actitud. Esto está guardadito dentro de nosotros y lo importante es que cuando quieras hacer realmente un cambio, quieres ir a profundizar en ti, es ser despiadadamente honestos, honestas con nosotros mismos. Cuando yo escuché esta frase, ser despiadadamente honesto contigo misma, es lo que realmente nos falta, porque a veces pedimos que las otras personas sean honestas con nosotros, sean claras, pero yo conmigo misma, conmigo mismo, estoy siendo despiadadamente honesto y ahí es donde se ven las incoherencias. Creemos que decidimos por voluntad, pero la mayoría de las veces actuamos desde pensamientos ya aprendidos, sobre todo por memoria, por hábitos, por costumbres, y creemos que es nuestra voluntad, por pensamientos también heredados, porque heredamos muchos paquetes de información que nos sirven en una temporada para poder vivir de cierta manera, hacer ciertos trabajos, cumplir con ciertas lealtades inconscientes que ni siquiera nosotros lo sabemos, y a veces tiene que ver mucho con lo que hacemos, con los cargos que tengamos, con las profesiones que tengamos. A veces no son totalmente algo que hayamos elegido nosotros. Y eso tiene mucho que ver con los pensamientos que heredamos. Ese ruido mental genera que nosotros sintonicemos con cierta... Hagan de cuenta que es como una radio. Nuestra mente es como una radio. Y en esa radio hay ciertos diales donde nosotros tenemos que elegir sintonizar con alguna de ellas. Y esos son los pensamientos. Entonces nosotros lo que elijamos pensar o repetir y estar ahí en el loop es lo que nos va a dar resultado en nuestra realidad. Nosotros somos las que creamos nuestra realidad.
Nadie es responsable más que nosotros mismos. Allá afuera, en el exterior, nadie. A veces sí hay cosas que es que dependemos mucho a veces de la familia, de las parejas, de los hijos a veces. Y cuando estamos en esa dependencia es fácil caer en esa repetición y en ese loop. Creo que hay que ir en esta vida paso a paso, poco a poco, porque la mente es veloz. Hay muchos pensamientos y no todos son nuestros pensamientos. Pero el cuerpo físico es más lento, es una base concreta y duele y se mueve y reacciona. Tiene memoria en nuestro cuerpo y es muy diferente a la mente. La mente, la mentalidad, todo eso que no podemos tocar pero sí sentimos porque está en nosotros, son dos dimensiones muy diferentes. Y a veces con esos pensamientos queremos hacer muchas cosas y nuestro cuerpo lo forzamos. A marchas forzadas a veces está nuestro cuerpo yendo de un lugar a otro. Tener en cuenta que hemos sintonizado con un tipo de pensamiento y que sobre todo cuando estamos angustiados, nos sentimos presionados, es porque hemos sintonizado con algo que no necesariamente lo elegí con conciencia, sino que es algo inconsciente. Y lo inconsciente no es que sea malo, simplemente es que está dentro de algo. No vemos los pensamientos, pero sí podemos percibir, captar y a veces elegimos desde ahí, desde lo inconsciente, desde lo veloz, porque hemos estado por mucho tiempo repitiendo lo conocido, las memorias aprendidas. Lo importante aquí es darnos cuenta que cuando tenemos esas incomodidades dentro de nosotros, podamos detectar qué estamos pensando en ese momento, porque cada pensamiento que tenemos, nuestro cuerpo va a reaccionar. Sí o sí va a reaccionar a algún área de nuestro cuerpo. Tener esa conexión, ese enlace, conciencia, mente, cuerpo, emociones, todo eso es algo que funciona en simultáneo. Y vamos a detectar inmediatamente que estamos pensando y sintiendo a la vez. Entonces está todo unido. Es como esa verticalidad que tendríamos que tener. No es un deber ser. Uno lo elige. Cada vez que te vas haciendo más consciente, vas eligiendo qué hacer. Cuando tú sientes que no puedes elegir, seguramente has elegido inconscientemente, velozmente, porque has sido quizás en modo supervivencia, porque simplemente estás bajo presión actuando en tu vida o trabajando, esperando reconocimiento de alguien más, seguramente. Por eso sientes eso en el cuerpo, sientes movimientos, tu cuerpo sensa todo allá afuera. Es importante esa indagación profunda donde podamos volver a reconectar con nosotros, con nuestra esencia, con lo que somos, humanos. No somos máquinas. El cuerpo se adecua a lo que la mente, este ser humano que porta mente, con cierto alcance de conciencia, emociones, pensamientos, y portamos un cuerpo, estamos a cargo de este cuerpo físico. ¿Cómo podemos sostenernos en equilibrio entre todas esas áreas? Tanto las áreas que no se ven como las que vemos y tocamos. ¿Cómo lo hacemos? Parece difícil, pero creo que como un primer paso es detenernos, pausar un poco, a voluntad. Todo lo que nos pasa en nuestra vida siempre tiene su lógica detrás de volver a actualizar, volver a reubicarnos en el tiempo. Y lo más importante aquí es la coherencia que tengas. Esa coherencia va a ayudar a que tu ambiente sea coherente, el que habites. Entonces es tan importante poder volver a nosotros, detenernos, aunque sé que hoy en día la vida está muy acelerada y muy veloz, pero para poder detectar toda esa velocidad y una vorágine de todo el mundo, casi todo en realidad, hay muchos seres humanos que empiezan ya con esa conexión con el cuerpo, mente, conciencia, generar esa conciencia y no estar en el loop. Entonces, podemos ver que desde la lógica de la realidad en la que vivimos, los pensamientos no son nuestros, sino que circulan aquí, circulan en este campo de información que estamos habitando todos. Los pensamientos y los deseos que tengamos o las expectativas muchas veces no nos pertenecen, pertenecen al contexto que habitamos. No solo somos cuerpo, sino que también somos una parte ondulatoria, entonces estamos unidos a todo. Aunque parezca algo repetitivo, hay que recordarlo. Todos estos pensamientos están en este campo de información que habitamos. Y hay pensamientos de todo tipo. Según cómo tú estés, vas a sintonizar con cierto tipo de pensamiento y vas a creer que eres tú. Ahí está la capacidad de cada ser humano de poder darse cuenta si realmente ese pensamiento es tuyo, porque te hace sentir pleno. Ahí puedes detectar porque el cuerpo también reacciona. Como les decía, nosotros estamos sintonizando todo el tiempo con este campo cuántico. Con las personas estamos sintonizando esas capacidades que tenemos los seres humanos de conectarnos con el otro. Por eso también damos este tipo de servicios, porque nos podemos conectar con la persona, con su campo electromagnético, con su forma. Es algo que quizás no tiene mayor explicación, sino que es algo que en el momento puede haber un tipo de enlace con alguien, porque sintonizas con la persona. Tienes tu conciencia activa. Entonces puedes conectarte con los demás, puedes percibir muchas más cosas que a veces en el lenguaje que tenemos no se puede explicar. Según cada momento que estemos viviendo vamos a sintonizar con cierto tipo de persona, con cierto tipo de eventos, según lo que hayamos estado pensando. A veces creemos que nosotros somos el problema o que quizás los demás te hacen problema. Entonces ahí parte por una responsabilidad del ser humano que porta un cuerpo físico, que porta una mente, de hacernos responsable
de lo que estamos pensando, sintiendo. Imagínense cómo sería si cada ser humano se hace responsable de lo que hace, de lo que genera. Sería un gran cambio, pero hay que empezar de a poco. Cuando uno va muy rápido en la mente y quiere aprender todo al tiro, también se aceleran los órganos vitales. Estamos todo el tiempo, creemos que la mente funciona sola, se acelera. Hay cambios químicos dentro de nuestro cuerpo cuando la mente va muy rápido, cuando no la detenemos ni detectamos si realmente eso que estoy pensando es mío. Por ejemplo, si el cuerpo se tensa, se incomoda, probablemente estés repitiendo algo, algún pensamiento viejo, alguna memoria heredada. Pero si tú sientes que tu cuerpo se expande, sientes liberación, independiente que tengas a todo el mundo en tu contra, sabes que ese es tu pensamiento. Porque cuando uno ya es adulto y va hacia la madurez, estás madurando, puedes hacerte responsable de lo que piensas, sientes, empieza a forjarse esa autorreferencia. Y ahí es donde realmente puedes comenzar a crear tu propio camino, sin interferencias. Esa es una de las formas por las cuales podemos detectar si hay un pensamiento que es heredado o si es propio de nosotros, porque el cuerpo te lo va a mostrar. Por ejemplo, si tú estás en cualquier día que sientas que quieres conectar contigo, lo importante aquí siempre es conectar cada momento con nosotros mismos, desde esa comprensión propia. Y si tú quieres, puedes hacer ciertos ejercicios para poder comenzar a darte cuenta si los pensamientos son tuyos o aprendidos. Son pequeños ejercicios que son transformadores. Yo lo he vivido, por eso lo comparto también. Durante el día, por ejemplo, elige un momento que estés sintiendo que tienes ruido mental, o dudas, o ciertas comparaciones, o juicios. Entonces puedes cerrar los ojos un instante, menos de un minuto, y pregúntate, ¿esto que pienso es mío o es aprendido o lo aprendí? Puedes hacerte esa pregunta. Las preguntas abren espacio a la información nueva. Cuando no nos hacemos preguntas, por eso es tan importante las preguntas, podemos sintonizar con algo mayor, podemos permitir dar paso a lo nuevo, a la información nueva que estamos buscando, a ese cambio que estamos buscando. Si no nos hacemos preguntas, estamos siempre bajo la misma forma de actuar, estamos siempre haciendo las mismas cosas. Y a eso añádele una queja, un juicio. Entonces, imagínate, ¿cómo terminamos el día? Agotados. Después de ese pequeño ejercicio, respiras profundo, observas qué hace tu cuerpo, cómo tu cuerpo te muestra la reacción que tuvo después de haberte hecho una pregunta. Si el cuerpo se calma, la mente, de alguna u otra manera, también se ordena. Tienes que tenerte paciencia. Nunca vas a poder tener paciencia con los demás si no te tienes paciencia tú primero. ¿Qué es el ruido mental? Todos tenemos una vocecita ahí interna que está, que no para, como una radio obviamente interna que nunca se apaga. Imagínense, así es el ruido mental. El problema no es tener los pensamientos, no es tenerlos, sino creer que todo lo que pensamos es real y va a pasar, porque por ahí parten nuestras preocupaciones, nuestras tensiones y nuestras ansiedades. Cuando el ruido mental aparece, la mente se interpreta en exceso y nuestro cuerpo también se acelera junto con la mente, entonces creemos que ya algo malo va a pasar. Ahí dejamos de percibir la realidad tal como es, detectar que hay ruido mental y que siempre vamos a tener pensamientos. Muchas veces estamos en automático y ni siquiera nos damos cuenta que estamos pensando una y otra vez lo mismo. Ese es ruido mental. No se trata de erradicarlos, sino simplemente comprender que es algo simplemente que está allí. Y a veces queremos olvidarnos de eso. Y ahí es donde recurrimos a automedicarnos, quizás irnos a los excesos, forzarnos a hacer cosas porque simplemente no comprendemos qué está pasando dentro de nosotros. El ruido mental muchas veces genera mucho conflicto con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestras parejas, porque por ejemplo si mandas un mensaje y la persona no te responde al momento, que tú estás acelerada, por ejemplo, ya estás con el ruido mental pensando muchas cosas, y si eso no lo detienes, si no respiras un momento y no te paras, no te pausas, tu mente empieza a interpretar, seguro se enojó, seguro no me quiere hablar, algo hice mal, pero la realidad simplemente en ese momento es que solo no ha respondido la persona. Entonces ahí podemos detectar que estamos en automático, que estamos en un loop, que quizás nunca saldríamos del loop si es que no nos empezamos a hacer estas preguntas. Todo lo demás que hay en la mente cuando no paramos es ruido interpretativo. Es algo que está. Hay que pasar por un tema de aceptación. Cuando no queremos aceptar las cosas, tenemos grandes desafíos en esta vida. El ruido mental es eso que está ocurriendo en nuestra cabeza en silencio, solo lo estamos pensando. Lo explico así porque hay muchas personas que no distinguen entre una cosa y otra. Es como todo mezclado. Y tenemos distintas dimensiones de nosotros. Hay que aprender a conocernos. Para hacernos cargos de nuestra vida, tenemos que indagar en nosotros. Tendría que ser lo principal que tendríamos que hacer. No es un mandato, es algo que simplemente nos vamos dando cuenta cuando vamos profundizando más en nosotros mismos. Nosotros deberíamos tener un punto de referencia real para volver a nosotros, para volver a nuestro eje.
Cuando tú te sientas confundida, confundido, atrapada o atrapado en un pensamiento, toca algo físico. Por ejemplo, un vaso. Yo tengo un vaso aquí. Incluso puedes hasta beber agua. ¿Por qué te lo digo? Porque muchas veces estamos ahí con el ruido mental y estamos quietos, estamos paralizados. Entonces toca algo, ya sea tu cama, la mesa, toca, vuelve al presente y prueba. Realmente respira en ese momento. Es importante también tocar el suelo, salir de un lugar donde estés fijo, sal a otro ambiente, sal afuera, respira aire fresco. Haz lo que en ese momento tengas para volver al presente. Son cosas simples y sencillas. Nada es tan complicado si nos volvemos más observadores de nosotros mismos. Y decirnos a nosotros mismos también, esto es real, lo estoy tocando. O sea, vuelves inmediatamente a ti. Es un paso a paso. Nada se da de la noche a la mañana. Hay que tenernos paciencia. Es una forma simple de referencia real para ti y para que puedas comunicarlo también si te sientes cómodo hablando de estos temas. Entonces hay que distinguir en dónde estamos muchas veces. ¿Estamos realmente aquí, en el cuerpo? La mente sirve para muchas cosas. Es una herramienta de la conciencia, la mente. Está al servicio de la conciencia y la conciencia es observadora. Cada vez que podamos acceder a la conciencia lo vamos a notar porque estamos observando y estamos presentes, sobre todo presentes. ¿En qué momento de tu día, hoy, sentiste más ruido mental? Quiero dejarte esa pregunta. Eso abre campo a la nueva información para que te actualice. Tú puedes escribir también aquí en el chat y así interactuamos. El ruido mental no es un enemigo, es un indicador de que nos alejamos de nosotros, de nuestro eje, de nuestro punto de referencia real. Primero hay que hacerlo en nosotros, para poder guiar, para poder ayudar, para poder ejemplificar. Así se aprende muchas veces, desde la imitación. Así que fue importante, ya son las 9:35 y ha sido una charla muy bonita, muy poderosa para mí, porque cuando aprendemos a volver, aunque sea unos segundos hacia nosotros mismos, empieza a aparecer algo que es muy importante, que es la claridad en nosotros. Si pedimos claridad, eso nos lo podemos proporcionar nosotros primero, porque vamos a detectar que si alguien allá afuera no es claro con nosotros, sabremos que esa persona quizás no está conectando consigo mismo. Se trata de que es algo que habita a diario con nosotros, el ruido mental. Como les dije, es como una radio a la cual sintonizamos. ¿Qué eliges tú sintonizar hoy día? ¿Con qué pensamiento sintonizas hoy? Cuando te levantas, ¿con qué pensamiento sintonizas o dejas que te lleve en el día a día esos pensamientos? Tú eres una conciencia que puede elegir qué pensar, a qué alimentar más y a qué no. La información nueva también es nutrición para la mente. ¿Qué tal si nos empezamos a nutrir con informaciones nuevas? Eso que nos llama, pero que no entendemos, es justamente lo novedoso. La novedad es lo que nos ayuda a actualizarnos. Muchas veces no queremos lo nuevo porque implica dejar de hacer las mismas cosas. Claramente lo nuevo nos actualiza. Es algo que a mí me ha actualizado muchísimo. Ya antes habían cosas que no hacía por miedo, pero ya noté ya desde qué lugar lo estaba haciendo, desde mi personaje que aprendió a ver la vida de una sola forma. Que este live te quede, que te sirva, que te nutra en información. Si quieres lo compartes, lo vuelves a ver, porque a veces cuando lo vemos de una semana para otra, de un día para otro, cambian mucho los pensamientos, cambian mucho las percepciones que tengamos de las cosas. Así que habitemos nuestra realidad en presencia, sintonicemos ese dial de esa radio, de esa mente con pensamientos. No todos los pensamientos son de nosotros. Eso me gusta dejarlo claro, eso es claridad para mí. No todo lo que pensamos somos nosotros. Para no autocriticarnos ni quejarnos de esta vida que es tan difícil, nosotros con esos pensamientos, cuando elegimos ese tipo de pensamientos, vemos que es difícil la vida. Tampoco es tan fácil, pero de que sí hay desafíos. Pero justamente esos desafíos son transformadores. Así que te dejo con este gran mensaje para ti, que puedas haber aprovechado bien este live. Nos vemos el siguiente viernes a las 9 de la noche también para poder seguir con esta seguidilla, con esta coherencia, que para mí es muy coherente hablar desde lo más profundo y desde algo que quizás pueda servirle a muchos como herramienta. Un abrazo para todos, gracias por su tiempo y espacio y sintonicemos con esos pensamientos que realmente nos nutren, nos guían hacia converger con los demás.